¿cómo están? Nuevamente en una segunda emisión de Neuroradar. Ya tenía tiempo que no nos podíamos saludar, pero estoy muy contenta nuevamente de regresar con nuestras entrevistas. Y tal y como les comenté en Neuroradar pasado, pues el día de hoy tengo una súper invitada. Realmente estoy muy contenta que la invitada del día de hoy nos haya accedido a Camelice, a Neuroradar, a darnos una entrevista. Y este yo creo que va a ser un tema de interés para todos nosotros, sobre todo porque hemos estado enfrentándonos como neurólogos pediatras, a procesos de enfermedad que nos están dando también epilepsia y que antes probablemente no lo veíamos con tanta frecuencia. Tengo conmigo el día de hoy a la doctora Alicia Garmendia y realmente me complace muchísimo. Nada más les voy a dar una pequeñita parte, como siempre, de su currículum vitae. La doctora Alicia Garmendia Rebolledo hizo la licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Además, hizo la especialidad de medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS y lo mismo en neurología de adultos. Además de esto, la doctora tiene un máster en neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona e hizo un fellow en enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central y esclerosis múltiple del grupo hospitalario de Salpêtrière en París. Ahora, doctora Alicia, es un gusto tenerte aquí. Alice, buenas noches. Realmente es un gusto para mí tenerte aquí en esta segunda edición de Neuroradar de Camelice. Y yo pensé en ti justamente por lo que hemos platicado anteriormente. Yo te admiro mucho por haber realizado muchas metas, muchos sueños cumplidos y sobre todo en un área de expertise en las que pocos realmente todavía están inmersos, por lo menos en México. Así es que nuevamente, otra vez te comento, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Neuroradar. Hola, muy buenas noches a todo el público de Neuroradar, a Camelice, a ti, Claudia. Es un placer y un honor que me hayas invitado a participar en esta misión y con todo el placer poder compartirles parte del conocimiento que es muy importante para todos los neurólogos pediatras y por supuesto para la población mexicana. Gracias. Pues bueno, Alice, el tema que nos ocupa el día de hoy, pues bueno, los que estamos inversos en el área de las neurociencias sabemos que pues la epilepsia es una enfermedad crónica que no tiene nivel socioeconómico, que no tiene género, que no tiene edad, que se puede presentar en cualquier etapa de la vida y que bueno, pueden haber diversos factores que pueden ser el causal de esta enfermedad. No sé, a lo mejor una causa orgánica, a lo mejor una causa metabólica, pero en años recientes ha ido tomando fuerza el hecho de encontrar epilepsias en las cuales se determina que hay un proceso autoinmune de fondo y estamos viendo también que este tipo de epilepsias, pues anteriormente llamadas idiopáticas, ahora ya no tenemos que pensar que existe la famosa epilepsia idiopática y que bueno, que sabemos que ya ese término salió de la ILAE. ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿Cuáles son los mecanismos en el sistema nervioso central que van a favorecer la epilepsia de tipo autoinmune? Es una pregunta muy interesante. Primero comenzar con que las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ya sea artritis, lupus, Hashimoto, diabetes tipo 1, entre otras tantas, tienen un riesgo mayor de desarrollar epilepsia en comparación con la población general, de 3.8 a 5.2% más riesgo. Wow. Por un lado, estas enfermedades autoinmunes pueden predisponer el riesgo de la epilepsia, pero también existen otros gatillos, como son algunos virus, como el virus herpes, enfermedades paraneoplásicas, encefalitis per se, que con el tiempo pueden generar este tipo de epilepsia. Básicamente existen tres mecanismos. El primero es que existan producción de células proinflamatorias, entre ellas citoquinas e interleucinas, que van a generar cambios a nivel cortical y esto va a cambiar la hiperexcitabilidad neuronal. La epilepsia per se puede generar también
lesiones a nivel de la unión de la barrera hematoencefálica con la liberación de sustancias inflamatorias que con el tiempo y con la cronicidad pueden generar también cambios a nivel de la sinapsis y generar hiperexcitación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la encefalitis de Rasmussen, que fue descrita en la década de los 50, en 1958, por este neurólogo, a quien su nombre va la enfermedad, que es una epilepsia que inicia focal, después multifocal, que se da en pacientes pediátricos, donde existe una inflamación del hemisferio. Ya se sabe ahora que existen anticuerpos que van directamente a afectar zonas de la corteza. Estos anticuerpos son los anti-GLUT3, y estos pacientes con el tiempo van generando epilepsias crónicas con aumento e incremento en los linfocitos, en la glía. Existen macrófagos y todo esto genera una cronicidad, y de una epilepsia focal se puede volver inclusive una epilepsia multifocal. Entonces, a grosso modo, la neuroinflamación por diferentes mecanismos, con la liberación de citoquinas proinflamatorias, y la epilepsia per se, que puede generar lesión de la barrera hematoencefálica. También, por ejemplo, las infecciones pueden dar reacciones cruzadas. Se sabe que en la encefalitis por herpes, sabemos que el virus del herpes es un virus neurotropo que puede generar una reacción cruzada, como en el caso del Guillain-Barré, y esta reacción cruzada se va a ver relacionada con la misma producción de anticuerpos, como los anticuerpos anti-NMDA, y con el tiempo puede haber epilepsias focales del lóbulo temporal en pacientes que tuvieron una encefalitis herpética. Claro, y esto es sumamente importante porque, tal y como comentábamos hace un momento, es impresionante la cantidad de pacientes, sobre todo en etapa pediátrica, en la pubertad, en la adolescencia, que están siendo diagnosticados primero de una manera incorrecta y posteriormente, con el pasar de los síntomas y el empeoramiento de las manifestaciones clínicas, pues resulta que son encefalitis autoinmune, y que la primera manifestación clínica aparente que ellos tuvieron fueron crisis convulsivas, ¿no? Inclusive nosotros en el hospital regional apenas tuvimos un caso de un niño de 1 año, 8 meses, con diagnóstico confirmatorio en líquidos cefalorraquídeos, encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA, ¿no? Entonces, pues esto que me acabas de comentar me lleva a preguntarte, pues, ¿cuál será el riesgo que tiene una persona con encefalitis autoinmune de padecer o de quedar epiléptico y no solamente ser una manifestación primaria de una encefalitis autoinmune? Claro, el riesgo es muy alto, va más allá del 50%, porque precisamente estos mecanismos mediados por los anticuerpos van a estar generando cambios a nivel cortical, y hay que entender que existen varios anticuerpos. Existen anticuerpos dirigidos contra antígenos que afectan la membrana de las células, y existen anticuerpos que son intracelulares, que están relacionados, por ejemplo, con neurotransmisores o con canales iónicos, ¿no? Tenemos anticuerpos mediados por voltajes de potasio, contra receptores NMDA, etcétera, etcétera. El riesgo es alto, y aquí las banderas que tenemos que tener y de prestar mucha atención, ¿no? Pacientes que nunca antes se conocían con epilepsia, no hay un componente genético, no se integra un síndrome epiléptico como pasa en los pacientes pediátricos y adolescentes. Hablemos de una edad media de la vida, 45, 50 años, y que además de haber crisis epilépticas, ¿cuáles son los green flags para pensar en una epilepsia autoinmune? El inicio agudo, subagudo, que existan alteraciones cognitivas, tanto en cuestión a problemas de memoria, a calculia, cambios en la conducta del paciente, retraimiento. Puede haber también manifestaciones psiquiátricas. Los pacientes pueden hacer psicosis, alucinaciones, pueden llegar inclusive hasta a estados de catatonia si no se identifica a tiempo. Entonces ya llevamos el inicio subagudo, las manifestaciones psiquiátricas y cognitivas, y algunos patrones de epilepsia que van a ser un poco atípicos. En las encefalitis asociadas con epilepsia autoinmune de tipo NMDA, se han identificado crisis focales que se llaman fasiobraquiales, fasiobraquiales distónicas, donde los pacientes hacen movimientos cérvico-braquiales con un patrón muy distónico. Y sobre todo que, pese a que tengan un buen tratamiento con fármacos específicos para crisis focales, más del 50% no responden ni a dosis muy altas, aunado a hallazgos típicos en el electroencefalograma. Podemos ver brotes de ondas deltas,
Es, o muy temporales, y también cambios en resonancia magnética, ¿no? Podemos ver datos de inflamación a nivel cortical, sobre todo en las secuencias FLAIR, a nivel de las regiones límbicas, a nivel del cíngulo, puede haber en ocasiones realces con el medio contraste. Entonces, todos estos datos, aunado a que no hay buena respuesta terapéutica, pues nos deben de hacer pensar en una epilepsia autoinmune, y para eso lo que comentabas, marcadores en líquido cefalorraquídeo. Desafortunadamente, dependiendo el recurso y en dónde nos encontremos, podremos o no tener acceso a estos, pero siempre hay que tener la sospecha. Y si logramos tener los marcadores plus la resonancia plus el electro, no dudar en alternativas terapéuticas plus los antiepilépticos, como es el recambio plasmático, bolos de metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa, y en algunas pacientes también se han utilizado anticuerpos monoclonales, como es el caso del rituximab. Así es. Y fíjate que eso es bien importante lo que dices, porque muchas veces en el paciente pediátrico los síntomas que se presentan muchas veces se pueden confundir con trastornos de índole psiquiátrico, sobre todo en el adolescente. Casi siempre debutan con la presencia de comportamientos inusuales, comportamientos agresivos, alucinaciones, tal y como lo comentaste, a diferencia del paciente menor que está en etapa escolar y que hemos podido ver en el que casi siempre debutan con la presencia de crisis convulsivas, ¿no? Y tal y como lo has afirmado, hay que darle un seguimiento cercano al paciente, ver que si el patrón de crisis es abigarrado o distinto a lo que estamos acostumbrados a clasificar según la ILAE, entonces tenemos que sospechar un poquito más allá, y pues lógicamente la clínica es lo que nos siempre tiene que dar la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué otras comorbilidades se van a asociar a una epilepsia autoinmune? Claro, tenemos los síndromes paraneoplásicos, la encefalitis herpética, lo que antes se conocía como encefalitis diseminada aguda, que ahora sabemos que entra dentro del espectro de las neuromielitis que dan anticuerpos anti-MOC, y la encefalitis de Rasmussen. Si desglosamos una por una, hacemos alusión a los síndromes paraneoplásicos, a aquellos pacientes que tienen un tumor, y este tumor va a generar antígenos que simulan ciertos componentes celulares del sistema nervioso central. Entonces se va a generar una reacción cruzada, y en pocas palabras va a haber autoanticuerpos que van a lastimar células específicas que pueden estar en el cerebelo, a nivel del córtex temporal, etcétera, etcétera. Particularmente las epilepsias autoinmunes que se asocian con síndromes paraneoplásicos suelen ser de receptores celulares, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el anti-HU2 se asocia principalmente con estos dos. Son tipos de neoplasias que se ven asociadas con epilepsias autoinmunes, que hay que sospechar, sobre todo personas más adultas, 60, 65 años. Hay que tener todo un screening. En mujeres, los cánceres que se asocian más con síndromes neurológicos paraneoplásicos son mama, ovario, y en los hombres, pues igual, genitales y cáncer de células de pulmón, y en cuanto a los tumores no sólidos, el linfoma no Hodgkin. Entonces ya hablamos de síndromes paraneoplásicos. Sabemos que el virus herpes también genera un riesgo de que pueda haber reacciones cruzadas y haber epilepsias autoinmunes. Existen otras enfermedades autoinmunes que pueden dar también epilepsias, por ejemplo, en el trastorno del espectro NMO, AQP4, antiacuaporina 4 y anti-MOC, puede haber lesiones difusas corticales que nos pueden llegar a dar epilepsias. Sin embargo, el patrón de afección y los sitios de lesión del sistema nervioso central son diferentes. Vamos a tener neuritis ópticas, mielitis, lesiones piramidales. En ocasiones hay eventos o son monofásicos o son recurrentes, entonces se presentan de una manera distinta, ¿no?, a la epilepsia autoinmune como tal. Y bueno, en los casos pediátricos pues ya hablamos un poquito de la encefalitis de Rasmussen. También existe otro síndrome, que es el síndrome epiléptico asociado a crisis febriles. Este se asocia mucho con infecciones respiratorias, con neumonías en edades tempranas
tempranas de la vida, y esto también puede generar cambios a nivel del córtex mesial de los lóbulos temporales, y con el tiempo los pacientes desarrollan epilepsias autoinmunes. Y como tal, los pacientes que tienen enfermedades sistémicas tienen un riesgo mayor a tener epilepsia en comparación con la población general. Por ejemplo, en el lupus, los pacientes que tienen anticuerpos anticardiolipina muy elevados tienen un riesgo mayor. Bebés de mamás que tienen artritis reumatoide también tienen mayor riesgo de tener epilepsia, y esto también se ve relacionado con el cruce de anticuerpos a nivel de la barrera hematoplacentaria, por poner ejemplos. Claro, y esto es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros los neurólogos pediatras hasta hace no muchos años considerábamos que pues incluso las crisis febriles debían ser tratadas por el pediatra general, inclusive por el médico general, y que muchas veces no se tenía una repercusión a futuro, ¿no? Y ahora viendo todos estos cambios que han habido en el conocimiento de la inmunidad, nos damos cuenta que hablar de crisis febriles es empezar a hablar también de cambios que se están sucediendo a nivel de la corteza cerebral, y que hay que darles un seguimiento cercano a nivel neurológico en estos pacientes, ¿no? Bien, a partir de todo esto y pues de todos los cambios que se están haciendo con el advenimiento de pues nuevas plataformas de diagnóstico, con estudios de neuroimagen, cada vez con el avance que tenemos a nivel de enfermedades del sistema nervioso central, pues la ILAE a lo largo del tiempo ha venido haciendo cambios. En el 2017 la clasificación, y recientemente en el 2022 inclusive hizo una nueva recomendación o una revisión de lo que son los síndromes epilépticos, ¿no? Y aquí pues nos damos cuenta que inclusive la ILAE ya agregó a la epilepsia autoinmune dentro de la clasificación, ¿no? Exacto. Inclusive sabemos bien que dentro de la epilepsia y el abordaje de las causas, 30% de las epilepsias tienen un origen desconocido, pero dentro de este 30% ahora se sabe que inclusive casi el 20-25% tienen un origen autoinmunitario. Claro. Todo esto empezó a tener revolución a partir del siglo XXI, con el advenimiento del conocimiento de que existían antígenos y anticuerpos que afectaban diferentes estructuras, tanto, ya lo comentamos, ¿no? Canales iónicos, proteínas celulares, neurotransmisores, con Dalmau en el 2004, que empezaron a describir estos casos de epilepsias o encefalitis autoinmunes en mujeres asociadas con SEA de ovario, y poco a poco es que se fueron describiendo diferentes anticuerpos, y ahorita ya hay una lista bastante amplia de los diferentes tipos de anticuerpos, cuál es el sitio target que afectan y cuáles son los tumores o las comorbilidades que hay que forzosamente buscar. Pero sí, ahora se sabe mucho que muchas de estas epilepsias idiopáticas o de estos pacientes que hacían crisis focales muy atípicas, muy refractarias a tratamientos, que inclusive llegaban a estados epilépticos refractarios o muy refractarios, tienen un origen autoinmunitario. Sí, claro, y yo creo que haciendo hincapié nuevamente, ¿no? En el hecho de que las clasificaciones han cambiado, la investigación ha cambiado, hemos estado conociendo pues nuevas formas, inclusive diagnósticas, e inclusive cómo podemos tratar a los pacientes que están haciendo resistencia farmacológica con pruebas genéticas que nos demuestran también a qué son resistentes, a qué no, y poder modificar el tratamiento. A mí me gustaría mucho, Alicia, que nos recordaras nuevamente qué características nos pueden hacer pensar en que este paciente tiene una epilepsia autoinmune, y ya no quedarnos solamente con la idea de que es una epilepsia idiopática, ¿no? Claro. Nuevamente, a nivel de la resonancia magnética, observaremos cambios inflamatorios a nivel cortical, sobre todo en las regiones mesiales del lóbulo temporal y del cíngulo, marcadores de inflamación en el líquido cefalorraquídeo. En caso de que no tengan acceso a los anticuerpos, puede haber pilocitosis, puede haber elevación de proteínas, cambios electroencefalográficos. Estos son inespecíficos, esto es importante, todo el mundo lo sabe, que puede haber otras enfermedades, un tumor, un glioma en el lóbulo temporal o una atrofia por una demencia, y también puedo tener cambios de ondas deltas, ondas tetas, pero en el contexto con lo demás, pues sí hay que darle mucho valor. Las manifestaciones cognitivas, las manifestaciones psiquiátricas, sobre todo en un intervalo de tiempo corto, es decir, un mes, 2 meses. Claro, y por ejemplo, de una manera global, ¿cuál o en dónde radica la importancia
de dar un diagnóstico temprano y de hacer un tratamiento temprano en estos pacientes? Claro, como bien sabemos, el que haya crisis epilépticas recurrentes, pues va a generar necrosis cortical y esto va a incrementar el riesgo de que el paciente tenga deterioro cognitivo severo, demencia. Y no solo la epilepsia autoinmune da como tal epilepsia, el término encefalitis pues hace alusión a todo lo cognitivo, a lo motriz, así que entre más pronto hagamos el diagnóstico, iniciemos un tratamiento con un buen esquema de inmunoterapia, vamos a poder, si no revertir el daño, que en muchas ocasiones afortunadamente sí podemos revertir el daño, sí evitar que exista más daño, ¿no? Entonces, entre más pronto se inicie un tratamiento, mejor el pronóstico. Claro, y por ejemplo, hablando de este tipo de pacientes en el que se ha hecho un diagnóstico pues temprano o relativamente temprano por la sospecha clínica, por el tipo de crisis que está presentando el paciente, por la incidencia, la prevalencia, toda la historia clínica que estamos haciendo. ¿Qué probabilidad de recaída tiene, hablando específicamente de una encefalitis autoinmune, este paciente a pesar de estar recibiendo un tratamiento inmunológico específico, por ejemplo? Todo va a depender, obviamente, de la causa. Si hay un contexto de síndrome paraneoplástico, definitivamente se tiene que abordar el problema del cáncer con Claro. quimioterapia, con radioterapia, con cirugía para evitar recaídas. Sin embargo, va a depender mucho del tipo de anticuerpos. Los pacientes responden más cuando los anticuerpos atacan antígenos de la membrana, porque, por ejemplo, la inmunoglobulina o el recambio plasmático pues puede Claro. barrer, por así decirlo de una manera. El problema es cuando los anticuerpos son intracelulares. Aquí el pronóstico no es tan bueno, inclusive se sabe que muchos pacientes inclusive no responden también a los esquemas con inmuno, con recambio plasmático. Entonces son varios factores que hay que tener ahí en cuenta. Pero sí es súper importante que los pacientes no se pierdan. Es decir, reciben un tratamiento agudo y tienen que tener una secuencia y un seguimiento con el neurólogo clínico. Y en muchos centros se dan esquemas periódicos, ¿no? Tanto de inmunoglobulina, rituximab, precisamente para evitar estas recaídas. Sí, claro, y por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos en los pacientes pediátricos con encefalitis autoinmune, hacemos eso justamente, ¿no? El seguimiento y además estar dando esquemas periódicos de anticuerpos antimonoclonales para tener una mejor respuesta y solamente hemos tenido afortunada o desafortunadamente, estadísticamente hablando, un fallecimiento con un paciente comprobado de encefalitis autoinmune, pero desgraciadamente llegó 5 semanas después de iniciado el cuadro, estuvo pues inadecuadamente diagnosticado y pues no pudimos ayudarlo mucho, ¿no? Sin embargo, estos esquemas que estamos dando de manera consecutiva han favorecido mucho el hecho de evitar la recaída y sobre todo revertir esas detenciones y regresiones en el neurodesarrollo que estamos viendo en el paciente pediátrico, ¿no? Y sobre todo que no se vuelvan a presentar crisis convulsivas y mantenerlos con una buena dosis de medicamento y muchas veces inclusive llegamos a dejarlos en monoterapia porque la respuesta es espectacular. Y hablando de esto, por ejemplo, ¿qué incidencia nosotros vamos a encontrar de epilepsia autoinmune en pacientes que ya tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple? La incidencia de la esclerosis múltiple es baja, es entre 3 a 5%. De hecho, es una manifestación muy poco frecuente. Generalmente los pacientes con esclerosis múltiple van a debutar con neuritis óptica, en ocasiones con alteraciones sensitivas. En el caso de los hombres hay que tener más atención, síndromes cerebelosos, síndromes medulares, pero la epilepsia como tal es rara. Casi siempre cuando ocurre es con crisis focales. Yo tengo una paciente en la institución pública de más de 40 años que ella debutó con una crisis focal motora en el miembro torácico derecho y inicialmente no pensaron que fuera una esclerosis múltiple. Se realizó una resonancia magnética y se observaron ahí unas 2-3 lesiones hiperintensas nodulares en el giro subcorticales, en el giro frontal medio. Se pensó en tuberculosis, se pensó en cisticercosis, se dejó tratamiento profiláctico y ya posteriormente la paciente hizo un cuadro de monoparesia, apareció otra lesión periventricular, bandas oligocolonales positivas, resultó una esclerosis. Es una manifestación de la enfermedad,
otros síntomas que afecten otros sistemas del sistema nervioso central, que es lo que ocurre típicamente en la esclerosis múltiple, más bandas oligocoronales, pues ahí ya es que le vamos a dar aterrizar, ¿no?, la epilepsia en la esclerosis múltiple, pero realmente es rara la incidencia. Que sería como tal una manifestación, ¿no? Porque sabemos que la epilepsia puede ser como tal la enfermedad o como tal una manifestación de otra enfermedad. Sí, claro, y por fortuna que la incidencia es baja, ¿no? Porque ya desafortunadamente estos pacientes que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple, dependiendo también del expertise del neurólogo que lo vea, de en qué momento se hace el diagnóstico, de si responde o no adecuadamente al tratamiento y el tipo de esclerosis múltiple que tenga, pues qué bueno que la incidencia es baja, porque si todavía eso le sumamos una epilepsia y que al rato no pueda tener un adecuado control, pues bueno, ¿no? ¿Algo más que nos quieras platicar, Alice? Así es. Sí, en este caso la paciente está tratada con valproato de magnesio y va bien. Qué bueno, afortunadamente. Pues creo que tocamos todos los puntos en relación a la causa, en relación a la clasificación de la ILAE, que ya involucra la epilepsia autoinmune, la importancia de dar un buen tratamiento. Creo que como conclusión es importante que los médicos de primer y segundo nivel conozcan que existe este tipo de epilepsia. No se puede diagnosticar si no se conoce y no se sospecha. Por lo tanto, es muy importante hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico para poder canalizarlo y también para nosotros tener todas las herramientas y poder pensar en el diagnóstico. Yo creo que este diagnóstico lo puede hacer un médico internista, un anestesiólogo, un médico que se encuentre haciendo su pasantía ya por terminar la residencia de medicina interna, pero lo importante es que conozcan, ¿no?, que tengan la sospecha, esta suspición. Y también, súper importante, rastrear al paciente. En mujeres, hacer ultrasonido pélvico, en los hombres también, por supuesto, una tomografía tóraco-abdominal. También es importante saber que existen síndromes paraneoplásicos que van a estar presentes sin que el tumor se haya presentado. Inclusive puede haber un síndrome paraneoplásico que dé encefalitis o epilepsia autoinmune u otro síndrome neurológico y que se presente 10 años antes de que el cáncer esté ahí. Así que estos pacientes, si encontramos, porque podemos tener la otra cara de la moneda, es decir, ya tener un diagnóstico de un síndrome paraneoplásico, pero no detectar el cáncer, a estos pacientes no hay que perderlos. Entonces sí, por lo menos tener una consulta anual con el oncólogo y hacer check-ups, porque pues esto también les puede cambiar la vida, ¿no? Y tener un buen tratamiento a tiempo. Claro, sin duda alguna. Pues realmente un placer. Siempre es muy agradable para mí platicar contigo el hecho de con qué claridad abordas esos temas que no son tan comunes, que no son tan sencillos de explicar y que, bueno, de alguna manera quedan abiertos el hecho de tener más preguntas, de que la gente pueda investigar un poco más allá, que podamos hacer el tener la duda o sembrar la semillita de que pueden haber otros tipos de epilepsia y que no todas las epilepsias tienen que tener un origen que fácilmente se pueda demostrar, tal y como tú lo dijiste, una neurocisticercosis o a lo mejor una secuela de un traumatismo craneoencefálico o en los pediátricos, perdón, lo más común, una secuela de una asfixia perinatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente te agradezco, Alicia, que hayas aceptado esta invitación a Neuroradar, a esta entrevista en la cual, pues como siempre, muy contenta de platicar contigo y gracias. Ahora, claro, el gusto es mío, siempre es un placer, doctora Claudia Rivera, sabes que la admiración y el cariño es mutuo y felicidades por dar esta oportunidad de tener esta plataforma de información para todos ustedes y espero que pasen una excelente noche y tengan excelente mitad de semana. Igualmente, Alicia, buenas noches.
Pues, ¿qué tal? Estamos listos ya para el Congreso en León. Acuérdense, va a ser del 8 al 12 de agosto. Y aparte de que van a haber ponencias excelentes, componentes de alto nivel internacionales y nacionales, recuerden que vamos a tener sorpresas. Todos los socios que estemos inscritos en el Congreso de León y todos los que seamos socios Camelice, acuérdense que tenemos la oportunidad de ganar un video electroencefalograma. Y además, vamos a estar haciendo también entrevistas en vivo, estaremos allá con NeuroRadar y sobre todo vamos a hacer Camelice sin censura. ¿Y qué es Camelice sin censura? Pues que todos nuestros socios y los asistentes nos platiquen qué les está pareciendo el Congreso, cómo están las ponencias, qué les gustaría ver en próximos años. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con la doctora Alicia Garmendia. Realmente es un tema muy interesante. Hemos estado escuchando a lo largo de estos minutos de entrevista todo lo que la doctora Alicia nos ha comentado acerca de todo lo que es la enfermedad autoinmune y cómo nos puede generar epilepsia. Pues muy bien, amigos, ¿qué les pareció esta entrevista? Realmente creo que conocemos un poco más acerca de lo que es la epilepsia autoinmune y sobre todo de una manera tan didáctica, tan sencilla como nos los hizo ver la doctora Alicia Garmendia. Y pues no me queda más que nuevamente agradecerle su visita, agradecer que pasen por NeuroRadar aquí en YouTube para poder ver temas que son interesantes para todos. Y pues bueno, nuevamente les deseo que la vida les provoque una gran descarga de serotonina y recordemos que el cerebro es el único que combina con todo. Así es que usémoslo. Hasta pronto. Bye.